Vamos con el audio. Rosario, ¿todo bien con el audio? ¿Entrecortado? ¿Algún problema? Doctor, no, sí lo escucho bien. Correcto. Muy bien, creo que estamos casi el total de grupo, ¿no? Me parece, no lo puedo ver yo, doctor, porque estoy compartiendo la Ah, pantalla. ya. Está bien, veo acá nuevos participantes. Nos vamos tomando registro de los participantes y activa sus cámaras por unos instantes. Voy a llamar de 3 en 3, ¿ya? Eduardo Albeniz, Diego Becerra y Jocelyn Chinchay. Eduardo Albeniz, Diego Becerra y Jocelyn Chinchay. Presente, doctor, buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, jóvenes. Presente, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Siempre hay que tener la correspondencia del saludo. Activamos las cámaras por unos instantes, ¿ya? Muchas gracias. Los siguientes, por favor. Cristina Baltasar, Héctor Aikachi y Lucero Vaca. Doctor, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. A ver, Buenas noches, doctor. Y tengo a Luis Carrizo y Rosario Casas. Presente, Creo que- doctor. Buenas Presente, noches. doctor, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Rosario? Buenas noches. Bien. He obviado a alguien, se va incorporando en el transcurso de la presentación. Tenemos ya 8 participantes de ustedes, de 12. Tenemos ya quórum, más del 70% de los participantes. Bien. Dentro de las actividades preventivo-promocionales que ofrece el sistema de salud en nuestro país, está lo que es la planificación familiar. A ver, el MINSA agrupa las principales prestaciones preventivo-promocionales a través de paquetes de salud. Estos paquetes, también denominados programas, contemplan una serie de acciones protocolizadas, muchas de ellas, normatizadas, mejor dicho, de cómo debemos no solo atender a estas pacientes, sino los criterios para captarlas, los criterios para hacer la referencia, el seguimiento de estos pacientes o usuarias. Y uno de los paquetes que lo maneja el área obstétrica o el área materna es el de planificación familiar. La planificación familiar es clarísimo, viene a ser el conjunto de actividades encaminadas a que la pareja, no es un tema de la mujer ni del hombre aisladamente, es un tema de los dos, la pareja pueda decidir de manera consciente, de manera alturada, el número de hijos que puede tener, ¿sí? Para que no solo los tenga biológicamente, sino que pueda responder ante ellos a sus necesidades que demandan. No solo es una necesidad biológica de alimentación, de darle ropa, sino también darle vida. Y la vida encierra muchos contextos fuera de lo que es el principio biológico, ¿no? El vivir bien, ¿no? Que les dé la oportunidad para que pueda desarrollarse como personas, como niños, como jóvenes, bueno, como personas, y darles, pues, satisfacer las necesidades, si se puede en lo mínimo, si fuera un poco más, mucho mejor. Entonces, esta capacidad que tiene el ser humano para poder decir número de hijos, ¿sí? Se ve reflejado en la planificación familiar cuando acude a un establecimiento de salud para pedir la consejería y, si es posible, el método con el seguimiento para que pueda tener ejercer su derecho, el derecho reproductivo. Y eso también es otro tema, ¿no? Los derechos reproductivos de las personas, ¿no? Uno de los derechos pilares reproductivos es tener acceso a los servicios y sistemas de salud que le provean, ¿no? La información, el método y el seguimiento para que pueda escoger la planificación familiar, acorde a sus necesidades, acorde a su idiosincrasia. Bien, entonces el paquete de planificación familiar es algo que ustedes van a estar imbuidos. Cuando acaben la carrera, hagan el SERUM, y aquellos que se enganchen en el sistema de salud, ya sea como médicos generales o como médicos especialistas, ¿no? Van a tener de alguna manera una interacción con lo que es el paquete de planificación familiar.
Y la planificación familiar involucra también una serie de métodos que se han ido desarrollando en las presentaciones anteriores. Uno de estos métodos, los métodos hormonales, encierran a un grupo si no son medios inyectables, parenterales, vía oral, si no son las pastillas, también aquellos que son una mixtura de un método como es el DIU, pero con remaches o implantes de levonorgestrel, parches, anillos vaginales con este principio hormonal, que van a ejercer su acción anticonceptiva de manera hormonal. Debo decir que estos métodos hormonales son de los más efectivos, si lo ponemos en un ranking, solo superado apenas por los métodos quirúrgicos. Los métodos hormonales son los métodos que podría decirse que son de los que tienen más demanda hoy por hoy en la población femenina que acude a planificación familiar. Y estos métodos hormonales, muy aparte del efecto anovulatorio anticonceptivo, tiene otros efectos secundarios que pueden ser usados en favor de ciertas patologías, como es el problema del hirsutismo, como es el problema del síndrome de ovario poliquístico, la dismenorrea, las hemorragias disfuncionales, pueden verse beneficiadas secundariamente con el uso de estos anticonceptivos porque van a actuar de una manera regulando estas acciones anómalas. Entonces, los métodos hormonales son versátiles, son muy versátiles porque tienen efectos secundarios, son bien tolerados y son, valga la verdad, de los más populares hoy por hoy. Entonces, en esta presentación se va a plantear esto, al principio, el mecanismo de acción, los tiempos de los índices de eficacia, de falla, el principio, mecanismo de acción, las indicaciones, contraindicaciones y el seguimiento que se tiene que dar con alguno de estos métodos hormonales. Muy bien. Pueden proceder entonces los ponentes. En el transcurso de la presentación voy a ir haciendo de repente altos, ¿sí? Como en anteriores oportunidades, siempre me gusta incidir en algunos puntos que pienso que son los más claves, las perlas, ¿no? del tema, y ampliar algunos conceptos que de repente, por su propia formación, o sea, experiencia, porque están conociendo el tema, les puede hacer de repente un tanto oscuro, no claro, entonces ya ahí vamos a profundizar. Bien, a ver, dale jóvenes, les escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Yo voy a iniciar. Soy Chinchay Cárdenas Yazali. Vamos a hacer una revisión sobre el tema. Siguiente, por favor. Bueno, comenzando con una breve introducción sobre lo que es anticoncepción hormonal. Esto va a hacer referencia al uso de técnicas para el control de la fertilidad por parte de los individuos o parejas, ¿no? Entre los métodos anticonceptivos, solo vamos a tener la esterilización masculina o femenina, que se van a considerar permanentes. Y bueno, el resto de métodos pues son reversibles, ¿no? Y se va a disponer múltiples opciones, como por ejemplo los naturales, los de barrera, los dispositivos intrauterinos, de cobre y también lo que es la anticoncepción hormonal. Entonces vamos a llamar métodos anticonceptivos hormonales a todos aquellos que se van a basar en el uso de las hormonas sexuales femeninas, incluyendo pues la progesterona y el estrógeno, ¿no? Para poder manipular pues el ciclo menstrual. Van a ser altamente eficaces para prevenir el embarazo, pero no van a tener ninguna acción en la protección contra las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces vamos a tener pues los métodos anticonceptivos hormonales solo con progestágeno y los métodos anticonceptivos hormonales combinados. Vamos a iniciar por los métodos anticonceptivos solo con progestágeno. Esto pues va a consistir en la administración Un rato, Rosario, debo hacer una aclaración porque esto se ha redefinido. Hay una nueva propiedad que se está viendo en los anticonceptivos hormonales, por si acaso. Si bien los métodos de barrera son tienen el plus de ser un método, además de protección para las ITS, los métodos hormonales, gracias a la progestina, me estoy adelantando esto, gracias a la progestina o al progestágeno, como quiera que se le llame, estos métodos también protegen contra las ITS, sobre todo las ITS de tipo EPI. ¿Por qué? Porque estos métodos, sobre todo el progestágeno que incluye, produce atrofia endometrial y espesamiento del moco cervical.
Y este espesamiento inusitado se ha visto en las estadísticas, se ha visto en medicina base de evidencias, que las mujeres que usan métodos hormonales con progestina, que tenga progestina, cualquier método que tenga progestina, experimenta una disminución notable en la presencia de EPI en comparación de las que no lo usan. Entonces, estos métodos anticonceptivos sí tendrían un papel protector en las ITS. Hago esa aclaración porque lo mencionaste como que fuera lo contrario, ¿sí? Hecha la aclaración, Rosario, puedes continuar. Sí, doctor, pero yo soy Jocelyn. Rosario va a ser el caso clínico. Ah, discúlpame, Jocelyn. Discúlpame. Está bien. Ya. Bueno, para continuar entonces, los métodos anticonceptivos hormonales solo con progestágeno, ¿no? Esto va a consistir pues en la administración de una hormona, que es el progestágeno, por diferentes vías, a través de la piel, vía oral, intramuscular o también a través de la pared del útero, ¿no? Aquí su principal mecanismo de acción va a ser impedir la ovulación, además también va a espesar el moco cervical, entorpeciendo pues así el paso de los espermatozoides, ¿no? Inhiben también lo que es el engrosamiento del endometrio y van a disminuir las contracciones de las trompas de falopio, dificultando pues el paso del óvulo hacia el útero. Entre los tipos vamos a tener pues de utilización diaria, como la mini píldora, y los de larga duración, los que son pues el implante subcutáneo, la inyección intramuscular y el DIU hormonal, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las contraindicaciones de estos, de estos métodos anticonceptivos hormonales solo con progestágeno, bueno, ninguno pues se debe utilizar en mujeres con cáncer de mama, ¿no? Tampoco estos se recomiendan en mujeres que tal vez padezcan una enfermedad hepática grave o que sufran problemas de coagulación. A aquellas mujeres que también tengan antecedentes de cardiopatía isquémica y que tengan pues también de antecedente pues el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Hay también que asegurarse de que la mujer no esté embarazada antes de utilizar cualquiera de estos métodos o también ante retrasos, pues lo que puede dañar al feto, ¿no? En su etapa embrionaria. En cuanto a las ventajas e inconvenientes, bueno, se puede usar pues durante la lactancia materna. Son adecuados para cualquier mujer, incluidas también las que no pueden tomar anticonceptivos hormonales con estrógenos. Van a dar protección frente a la enfermedad inflamatoria pélvica. Y bueno, con ellos pues se ejerce un peor control del ciclo, ¿no? En comparación pues con los métodos hormonales combinados. Y bueno, también van a modificar lo que es la menstruación, que pues suele ser irregular, ¿no? Y bueno, en cuanto al uso en relación a lo que es el aborto, parto y lactancia, se pueden utilizar en los días inmediatamente posteriores a un aborto, pero si se comienza ya a usar transcurrido una semana, se precisará además también de un preservativo, ¿no? Durante los primeros 7 días de haber comenzado con el método. En caso no haya lactancia, se puede utilizar en cualquier momento después del parto. Y bueno, cuando ya se amamanta, pues puede usarse pasadas las 6 semanas, ¿no? Después del parto. Siguiente, por favor. Ahora sí, pasando a lo que es la mini píldora, este va a ser un anticonceptivo hormonal oral con dosis muy bajas de progestágeno. Va a impedir lo que es la ovulación y bloquea también la llegada del espermatozoide al óvulo, ¿no? La administración de esta, bueno, va a existir pues un único preparado de 28 pastillas conteniendo todas progestágeno. Se debe tomar una pastilla cada día a la misma hora y de forma continuada, independientemente de cuándo se tenga pues las relaciones sexuales, ¿no? Y al terminar un envase se va a comenzar el siguiente sin descansos. Esta se puede empezar a tomar en cualquier momento, pero si se hace después de los 5 primeros días del ciclo, va a ser necesario que se utilice un método de barrera adicional, ¿no? Durante los 2 días siguientes, en caso pues de que la mujer tenga relaciones sexuales, ¿no? Y bueno, para evitar errores en la toma, pues se recomienda comenzar el primer día del ciclo, ¿no? Cuando inicia la menstruación. ¿Qué se hace en casos de olvidos o retrasos? Bueno, si se está amamantando, no se tiene la regla y han pasado menos de 6 meses desde el parto, se debe tomar la pastilla olvidada y continuar con la pauta habitual, ¿no? En el resto de los casos, si ya han pasado 3 o más horas desde la hora habitual sin tomar la pastilla, se deberá tomarla y además de esto también utilizar un método de barrera, ¿no? Durante los 2 días siguientes. A Y ver, bueno, vamos a hacer un alto.
Yo sé, vamos a hacer un alto, a ver. Vuelvo anterior diapositiva. Hay cosas que debemos asentarlas bien. Por lo anterior. Por lo anterior, hija. Muy bien. Sí, sí, vamos a asentar algunas cosas. A ver, vamos a hacer preguntas. Diego, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales en general? Diego Becerra. Si no es para Diego Becerra, para Cristina Baltasar. 5 segundos no pueden dar con la respuesta, doctor. No sé, no lo recuerdo, no lo sé. Pregunta para Héctor Felipe Aicachi. Sí, doctor. Bueno, detienen la ovulación, ¿no? Y además espesan el moco y evitan que el espermatozoide pueda avanzar. El moco cervical también lo espesan. En general se sabe que todo anticonceptivo inhibe a la liberación de gonadotrofinas. Este estrógeno sintético con la progestina confunden al feedback de retroalimentación hipotálamo y hacen que haya una acción, pues, ¿no?, de no producción de estímulo para la FSH y LH adecuadamente. Pero el mecanismo esencial es la inhibición de la ovulación. Ahora, la inhibición de la ovulación. La pregunta clave, ¿no? En general inhibe la ovulación, disculpen, en general inhibe la ovulación. Ahora, de los componentes del anticonceptivo hormonal, ¿cuál es el que ejerce la acción propiamente anticonceptiva? ¿La progestina, el estrógeno o ambos? ¿Qué opinas, Cristina Baltasar? ¿Qué opina Lucero Vaca? Yo opino que el estrógeno, doctor. El estrógeno, ¿ya? ¿Qué opina Cristina? ¿Estrógeno, progestina o ambos? Ambos, doctor. Ambos. El que ejerce la principal acción anticonceptiva es la progestina del anticonceptivo, sea combinado o sea de solo progestina. A ver, de los diversos métodos anticonceptivos hormonales tenemos la píldora, perdón, los anticonceptivos orales A o C, llamados simplemente anticonceptivos orales combinados, los más populares, los que más se venden, los más conocidos. Y eso siempre tiene un estrógeno y una progestina. El estrógeno es el etinilestradiol. Casi todos los anticonceptivos que ustedes van a ver en las farmacias, se los presentan cuando sean médicos, contienen etinilestradiol, el estrógeno sintético más empleado en el mundo entero. Y en el segundo lugar tienen una progestina que puede ser de primera, segunda o tercera generación. Esto de la generación siguiente no es que sea mejor, sino que cada generación tiene un origen, o mejor dicho, una alteración química especial, un principio para que pueda haber dado esa variante. De hecho, podemos tener progestinas con acción antimineralocorticoide, acciones antiandrogénicas, en fin. ¿Sí? Entonces, la progestina es el que ejerce la principal acción anticonceptiva al espesar el moco cervical, al producir la atrofia endometrial, para que no ocurra una implantación, y además el espesamiento para que le haga la vida imposible al espermatozoide para que pueda llegar a su encuentro con el óvulo. ¿Sí? Ahora, que pueden tener una acción con la alteración de la función de la motilidad ovaria, por supuesto. ¿Y qué pinta el estrógeno acá? Lo que ocurre es que cuando se da la progestina sola, las progestinas, y esta mención de métodos anticonceptivos de solo progestágeno o progestina, cuando se dan estos anticonceptivos solos, ocurren como efecto secundario una inestabilidad del endometrio por su rápida atrofia, pudiendo causar episodios intercurrentes de sangrado, de manchas a coágulos, intermitentemente durante los 30 días del ciclo menstrual, durante los 28 o 30 días. De tal manera que eso a veces hasta lo desaconsejaba para escoger el método más perfecto. Por eso se le adicionaba un estrógeno. La adición del estrógeno permitía que ese sangrado irregular de la progestina comenzara, pues, ¿no?, a disminuir
y se hiciera más estable e incluso remedara la acción menstrual, ¿no? La acción del ciclo menstrual con esto de una etapa en la cual no regla y los 3, 4, 5 días que ocurren con el sangrado. Propiamente no es un sangrado menstrual, ¿sí? Pero lo suficiente como para que la dama pueda llevar la cuenta de que está viendo pues una regla, entre comillas. Y es que para muchas damas, ustedes como futuros médicos ya saben que entonces eso es un cambio fisiológico, pero y que se puede suprimir con estos fármacos. Entonces, pero para la mayoría de gente que no tiene nada que ver en salud, y sobre todo damas que han interiorizado la menstruación como algo propio, inherente del funcionamiento de su organismo, no ver regla puede hacer que entren en crisis, que el método no sea bueno, que el método está fallando. Para muchas damas, el ver la regla no solo es un distintivo de su feminidad, sino una condición que les dice indirectamente que está yendo bien en su organismo. No ver la regla les pone en esa preocupación. Entonces, al darle la progestina al estrógeno, estabilizamos este endometrio, estabilizamos, perdón, el sangrado, y lo más importante, le podemos dar un patrón de menstruación, entre comillas. Ahora bien, siguiente diapositiva. Las progestinas, de solo progestina tenemos, la siguiente, por favor. Las de solo progestina tenemos un pool de medicamentos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en presentaciones de ampollas, la anterior, las presentaciones de forma de tabletas, ¿sí? Tenemos ahí el desogestrel, perdón, en tabletas tenemos desogestrel, tenemos la drospirenona, tenemos también el acetato de norentidrona en el pasado, levonorgestrel, que ya no se vende en tabletas solas porque producía mucha irregularidad menstrual, y también tenemos en combinaciones con presentaciones, progestinas de depósito intramuscular. Uno de los más populares es el acetato de medroxiprogesterona. El otro es las progestinas de liberación lenta, liberación en forma de bomba, si se puede decir, que son los implantes. Y hay parches de progestinas. Pero las opciones y combinaciones de la progestina son bastante interesantes. De los métodos de las píldoras, el desogestrel es uno de los más populares, era uno de los más populares, porque se empleaba en las mujeres que estaban dando el lactar. A una mujer que está dando el lactar, el darle un anticonceptivo oral combinado puede hacer que el estrógeno sintético que tiene el etilistadiol pueda producir un cierre o un fin temprano de la función del lactante, de la producir leche, lo que no sería conveniente. Entonces, estas progestinas de desogestrel permitían que esas mujeres que están dando el lactar puedan continuar con esa actividad y estar de paso siendo protegidas. La drospirenona es linda, del laboratorio Exceltis, no es que le haga propaganda, no tengo ningún conflicto de interés. Es una progestina muy buena que ha mejorado los perfiles de lo que comentaba su compañera, ¿no? Que este método exige que tome en días precisos, porque si no, después el método puede fallar, ¿no? Este método esta progestina es una de las más, digamos, completas o funcionales. La drospirenona se puede tomar todos los días, desde que tiene menos tasas de sangrado irregulares, una buena acción anticonceptiva, y claro, incluso una dama se puede olvidar hasta 2 días, puede tomar la progestina, pero eso no se le dice a la paciente, pues, ¿no? De que no, señor, usted puede olvidarse 2 días, no, pierden continuidad. Entonces, esto es con respecto a estas progestinas, también conocidas como mini píldoras. Probablemente veamos más moléculas refinadas, estamos en la época del gestodeno y enojés, moléculas que también prometen bastante. Puedes continuar, Rosario, no podía dejar de no opinar al respecto. Sí, doctor. Siguiente, por favor. Disculpa que sea así, pero el tema es relevante y hay que aclarar todos los puntos, inquietudes. Si no tienen puntos y inquietudes porque no lo conocen, obviamente se entiende, tengo que reforzar esa parte. Continúa, por favor. Sí, doctor. Pasando a lo que es el implante subcutáneo, que también va a estar dentro de estos métodos. Este va a ser un método hormonal que consiste pues en una varilla de plástico no flexible, el tamaño de una cerilla, que se va a insertar debajo de la piel, ¿no? Normalmente este se inserta en la cara interna del brazo mediante anestesia local y bueno, este va a liberar pues de forma constante una hormona que es el progestágeno, a dosis muy bajas que va a impedir pues el embarazo, ¿no? Su mecanismo de acción va a consistir en inhibir lo que es la ovulación y bloquear también la llegada del espermatozoide al óvulo.
En cuanto a la administración, bueno, tiene que ser colocado y retirado por un médico. Se puede poner en cualquier momento, pero si se hace después de los 5 primeros días del ciclo y en el mes anterior no se ha estado utilizando otro método hormonal, va a ser necesario pues utilizar un método de barrera, ¿no? Durante los 7 días siguientes. Y cuando toque renovarlo, pues la siguiente varilla se dice, ¿no? Que debe colocarse en el otro lugar diferente, o sea, si se colocó en el derecho, se debería colocar en el izquierdo. En cuanto a las ventajas e inconvenientes de este, muy aparte de las que mencioné al inicio, este va a ser un método hormonal que dura pues más tiempo, ¿no? 3 años, y de forma continuada va a proporcionar pues protección frente al embarazo, ¿no? El implante va a evitar la alteración de la absorción del fármaco por problemas digestivos. También este se puede extraer en cualquier momento cuando la mujer quiera y de esta forma pues recuperar su fertilidad, perdón, de inmediato, ¿no? Durante su utilización no se va a requerir un control sanitario y puede presentarse pequeñas complicaciones locales como por ejemplo hematomas, infección local, ¿no? Dolor o también picor. Siguiente, por favor. Como ejemplo tenemos el anterior, el etonogestrel, que bueno, su nombre es Implanon, su nombre comercial, y dura 3 años. Siguiente, De los por favor. métodos, sí, de los métodos de implante, estos son los que han cobrado más relevancia actualmente. Miren, el Estado peruano ha hecho una buena inversión, es una de las cosas que puedo al menos felicitar de los gobiernos anteriores. Esto fue en el gobierno de Ollanta Humala, me parece. Sí. Ha hecho una buena inversión en hacer una compra ingente de este método y, claro, garantizarlo con la gratuidad de la planificación familiar. En nuestro medio hay básicamente 2 presentaciones de implantes. Este del laboratorio Bayer Schering, que es el Nexplanon, ya no es Implanon, sino se llama Nexplanon. Un cambio de denominación, un Implanon Nex o Nexplanon, que es etonogestrel, una varilla, y el otro es el Yadele, que lo comercializa, me parece, Impares, que son 2 varillitas. De todos métodos, sobre todo el Nexplanon, tiene la ventaja de que es gratuito en los establecimientos de salud y da una protección de hasta 3 años. 3 años de protección con unas tasas de protección que están por encima de los métodos quirúrgicos. O sea, digamos, es mucho mejor que un método quirúrgico al primer año de uso. Y uno puede decir, ¿pero por qué va a ser mejor que un método quirúrgico? Bueno, pues porque los métodos quirúrgicos en el primer año pueden haber recanalización tubaria, puede haber fístula entre trompa y trompa y puede haber de nuevo fertilidad. Este método no, este método es muy, muy efectivo. Y la gratuidad. Este método está de forma particular, no baja de los 800 soles, solo hecho de colocar en lo más básico y el método. Y es tan fácil su colocación. Es muy fácil, ojalá que ustedes tengan la oportunidad. Hay videos, bastante videos de cómo colocar esto en Nexplanon. ¿Sí? Es un muy buen método. Ahora, esto con estas 2 variedades de etonogestrel. Hay un método del cual se habla y de seguro lo van a ver hasta en preguntas, comentarios, o algunos profesores que son un poquito más antiguos en los métodos, hablan del Norplan. ¿Sí? El Norplan es un método que fue descontinuado ya en el año 2006. Un método que fue descontinuado por la OMS, porque este método también usaba el principio de varillas con implante, con el principio hormonal, era levonorgestrel, 5 varillas que se ponían en la cara interna del brazo, pero que pues fibrosaban demasiado y su extracción de estas varillitas era dificultosa y terminaba casi siempre un corte. Hoy ese método Norplan ya no existe, es histórico, del cual vamos a escuchar buen tiempo, es el Implanon Nexplanon. Puedes continuar, por favor. Sí, siguiente, por favor. Ya. Pasando a lo que es la inyección intramuscular de progestágeno, en este caso voy a hablar sobre la trimestral. Bueno, en cuanto a la administración, bueno, primero va a ser un método pues hormonal, donde se administra mediante una inyección intramuscular, ¿no? Almacenándose pues en el músculo y la hormona se libera desde aquí lentamente hacia la sangre, impidiendo pues la ovulación. En cuanto a la administración, la inyección se va a colocar cada 12 semanas. La primera inyección va a ser conveniente administrarla en los primeros 7 días del ciclo menstrual y ya la siguiente inyección y sucesiva se puede aplicar con 2 semanas de adelanto, ¿no?
Si se comienza después de los 7 primeros días del ciclo, y igual que el anterior, ¿no? Y en el mes anterior no se ha estado utilizando otro método hormonal, va a ser necesario pues un método de barrera, ¿no? Durante los 7 días siguientes. En cuanto a los 2 años de utilizar este método de forma continuada, es recomendable acudir al médico para evaluar la situación, ¿no? En cuanto a los retrasos o también los olvidos que puede pasar, en caso se hayan pasado más de 4 semanas desde la fecha indicada para ponerse la siguiente inyección, a partir de este momento pues va a ser necesario utilizar un método de barrera, ¿no? Para que hasta que se reciba la nueva inyección y continúe pues con el, va a continuar con el método de barrera durante 7 días de haberla recibido, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las contraindicaciones, aparte de las que mencioné al principio, esta inyección tampoco se debe utilizar este método pues en mujeres que tengan factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Como por ejemplo hipertensión, o personas o mujeres que también sean diabéticas o que fumen. También en aquellas que tengan pues hipertensión arterial no controlada, o aquellas que tengan diabetes con daño vascular, ¿no? O también de una larga evolución. En cuanto a las ventajas e inconvenientes, es un método que ofrece protección frente al embarazo durante un largo periodo de tiempo, ¿no? 3 meses, sin que la mujer pues se tenga que preocupar de olvidos o fallos. Además, este método también contribuye a la protección frente al cáncer de endometrio. Esta inyección, no, mejor dicho, puede ocurrir que la paciente gane peso, ¿no? De 1 o 2 kilos por año se dice. Además, el uso prolongado de esta inyección puede provocar también lo que es la disminución de la densidad ósea, que pues se recupera cuando se deja de usar el método, ¿no? Además, al interrumpir este tratamiento, este método, va a haber una demora superior al resto de los métodos en el restablecimiento de la fertilidad, ¿no? Alrededor de 4 meses. El ejemplo es el medroxiprogesterona de acetato. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al dispositivo intrauterino hormonal, este va a ser un método mixto, intrauterino y hormonal, que consiste pues en la utilización de un pequeño aparato de plástico con forma de T, ¿no? Que se introduce dentro del útero a través de la vagina y va a liberar pues de forma constante todos los días pequeñas cantidades de una hormona, que viene a ser el progestágeno, que pues impide la proliferación de las paredes del útero, ¿no? En su extremo más largo tiene 1 o 2 hilos que van a quedar en la vagina y pues estos permiten verificar que la situación del dispositivo, ¿no? Dónde está situado. En cuanto a su eficacia, este va a ser uno de los métodos de más alta eficacia anticonceptiva, y una vez pues colocado, su eficacia dura 5 años. En cuanto a las contraindicaciones, se va a tener pues que ningún tipo de DIU se puede utilizar en mujeres que tengan pues fibromas uterinos que alteren lo que es la cavidad del útero, en aquellas mujeres con cáncer de cuello de útero, endometrio o también cáncer de ovario, en aquellas mujeres pues con infecciones vaginales o de transmisión sexual como por ejemplo la clamidia o gonorrea, y en aquellas mujeres pues que tengan un sangrado vaginal de causa desconocida, ¿no? En cuanto a las ventajas e inconvenientes, se puede colocar este DIU en jóvenes y mujeres que nunca han estado embarazadas, ¿no? Aunque pues la respuesta suele ser algo peor, ¿no? Como por ejemplo puede haber sangrado y dolor durante y después de la inserción de este aparatito. Cuando se quita también se recupera inmediatamente la fertilidad. Cuando se tiene el dispositivo puesto, hay que controlarlo mucho más, ¿no? Porque puede causar esta infección vaginal. También pueden provocar estos hemorragias y efectos secundarios como por ejemplo un descenso, ¿no? De la presión arterial, mareos, además también de debilidad muscular. Los DIU solo pueden colocarlos o retirarlos el personal de salud. Se puede también insertar en cualquier día del ciclo, ¿no? Y se tiene pues que tener la certeza de que no hay un embarazo también, ¿no? Estos sí requieren un control médico, se debe acudir a las revisiones periódicas que se indiquen, ¿no? O en cualquier momento si se tiene alguna molestia.
Además, también va a ser frecuente que aparezcan cambios en el sangrado, tal vez que sea más leve y de menor duración o irregular, ¿no? Y después de un año ya lo habitual es que desaparezca la menstruación. Correcto. Entre los ejemplos se va a tener pues el levonorgestrel, Mirena, ¿no? Creo que sí, este es desconocido. Es la única presentación en nuestro medio, Mirena, de Bayer también, que es levonorgestrel. Y una cosa importante, no solo el hecho de que sangren, aumenta más el sangrado, puede ocurrir no solo con Mirena, sino también con otros métodos, bueno, con la T de cobre. De alguna manera, el dispositivo intrauterino es un cuerpo extraño en el endometrio y la reacción inflamatoria que puede generar puede ser un tanto incluso molesta. De hecho, las pacientes pueden experimentar alguna irregularidad de repente en el patrón de regla, pero el levonorgestrel, la progestina, también tiene efectos beneficiosos en un grupo de mujeres al reducir pues, ¿no? el sangrado, dismenorrea que hay. Es un método que tiene plus, tiene ventajas adicionales y sospechadas. Puedes continuar, por favor. Sí, doctor. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a lo que son los métodos anticonceptivos hormonales combinados, estos van a consistir pues en la administración de dos tipos de hormonas similares a los que los producen los ovarios. Uno que va a ser el estrógeno y más el progestágeno, ¿no? Igual por diferentes vías, la oral, a través de la piel o a través de la vagina. Y bueno, su principal mecanismo de acción también es impedir lo que es la ovulación, ¿no? Estos anticonceptivos, como ya dije, va a contener un estrógeno y un progestágeno. La mayoría contiene como estrógeno el etinilestradiol. Y bueno, diferentes tipos de progestágenos, ¿no? Por ejemplo, el levonorgestrel, el desogestrel, el dienogés, clormadinona, entre otros. En cuanto a los tipos, se va a tener la píldora combinada, el parche anticonceptivo y el anillo vaginal. Siguiente, por favor. En cuanto a las contraindicaciones, bueno, ninguno de estos pues, se puede utilizar en mujeres con cáncer de mama, aquellas que sean fumadoras de 35 años o más, aquellas pues, que tengan factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Las mujeres hipertensas, con problemas de coagulación, con accidentes cerebrovasculares. En cuanto a sus ventajas e inconvenientes, bueno, su uso prolongado pues va a reducir la frecuencia de las menstruaciones, ¿no? También reduce las cefaleas, el síndrome premenstrual y también los cambios de humor, ¿no? Además también va a reducir el dolor en la ovulación. También hay protección frente a la enfermedad inflamatoria pélvica, también disminuye los síntomas de la enfermedad benigna de la mama, ¿no? Entre otros. En cuanto a relación del aborto, al aborto, parto y lactancia, después de un aborto pues se recomienda esperar a la primera menstruación al menos. Después del parto, en mujeres que no van a dar lactancia, se debe esperar a la primera menstruación o tal vez a que pasen las 4 primeras semanas, ¿no? Si pues fue vaginal, o a las 6 semanas en caso fuera cesárea. No se deben utilizar durante la lactancia materna hasta no haberse cumplido los 6 primeros meses después del parto o hasta pues que la misma deje de ser el alimento principal del recién nacido, ¿no? Y bueno, si la lactancia es parcial, pues se complementa con otro tipo de alimentación. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de la píldora combinada. Este va a ser un anticonceptivo hormonal oral que contiene distintas dosis de estrógeno y progestágeno, ¿no? Va a funcionar fundamentalmente impidiendo la ovulación. Van a existir muchos tipos de píldora anticonceptiva según la cantidad de hormonas que contenga y la forma en que estas pues se dosifiquen en cada píldora, ¿no? A lo largo del ciclo. Y va a ser el médico quien tiene que aconsejar cuál va a ser la más adecuada para cada mujer. En cuanto a la administración, se puede empezar a tomar en cualquier momento, pero si se hace después de los 5 primeros días del ciclo, va a ser necesario utilizar el método de barrera, ¿no? Durante los 7 días siguientes. Para evitar errores en la toma, se va a recomendar empezar el primer día de la menstruación. Para que sea efectiva, también hay que tomarlo todos los días, se mantengan o no las relaciones sexuales. También hay presentaciones diferentes, ¿no? Las más comunes son los blísteres, con 21 o 28 píldoras. Y bueno, pues en el dorso de estos blisters suele especificar los días de la semana, ¿no? Para evitar errores en la toma. Entonces, una cosa importante ya, resumiendo un detalle importantísimo de estos métodos,
es que siempre la primera vez que se va a empezar el método tiene que ser en los días que empieza la regla. Siempre. Eso va más que todo por el tema de tener casi la certeza de que no se está ingiriendo en una mujer potencialmente embarazada. La regla, de alguna manera, es casi una garantía de que la paciente está fuera del episodio, ¿no?, de un posible embarazo. Eso es uno. Dos, siempre que se inicia la primera vez, los primeros 3, 5 días, la paciente no está protegida. 5 días, 7 días no está protegida. El mecanismo hormonal no ha llegado a sus niveles picosérico de acción, por lo que se aconseja que en esos días o evite tener relaciones sexuales y si las tiene, que sea con un método de respaldo, preservativo. ¿Sí? Que tenga un método de respaldo en esos días. Ya en los siguientes días, al 8º, 9º, 10º día, ya el método ya está ejerciendo su papel. Y de ahí en adelante, venga o no venga la regla, tiene que seguir la secuencia que está el método calificado. Por favor, toca, Rosanita. Por ejemplo, hay píldoras que son de ingesta diaria y son 28 tabletas, ¿no? Como lo muestras ahí. Las últimas pastillas son placebo, tienen una sal ferrosa. Es para que la paciente no pierda la cuenta, porque la larga en verdad algunas les es molesto tomar, ¿no? Ya tengo que tomar 4 semanas y 3 semanas y una semana de descanso, 3 semanas y una semana de descanso, y de pronto pierden la relación de los días y entra en crisis, ¿no? En cambio, el método continuo lo que hace es dar de manera continua las pastillas los 28 días del ciclo y evita ese problema, ¿no?, de, caray, tengo que descansar, no tengo que descansar. ¿Por qué? Porque las píldoras placebo, esas 8, no se diferencian pues fácilmente y la paciente sigue tomando sus 28 tabletas de correo versus las 21. Entonces, esas recomendaciones hay que tener presente al momento de prescribir a nuestras usuarias. El término aquí a las pacientes que acuden a planificación familiar es el de usuarias y nosotros somos proveedores de planificación familiar. Puedes continuar, por favor. Sí, doctor. Bueno, las pautas van a hacer según el blister, ¿no? Como dijo usted. En el blister, pues, que contiene 28 píldoras, se va a tomar una cada día y cuando se acaba se comienza al día siguiente, ¿no? Sin descanso. En esta presentación, y a excepción de los preparados, como hay baja dosis de estrógeno, las últimas 7 pastillas no van a contener hormonas y solo sirven para continuar con el hábito de tomar una píldora cada día, ¿no? Y así evitar, pues, los olvidos. Bueno, si el blister pues tiene 21 pastillas, se toma una cada día hasta terminarlo y se descansa los 7 días siguientes, ¿no? Y a continuación pues se comienza con un nuevo blister. Durante los días que no se toma suele bajar la menstruación, la regla, permaneciendo pero la protección anticonceptiva, ¿no? Siguiente, por favor. En los casos de olvido o retrasos, bueno, ante cualquier olvido pues hay que tomar la píldora lo antes posible. En caso de retraso no supere las 24 horas, se debe tomar la píldora olvidada y continuar con la pauta habitual, ¿no? En caso, pues, de olvido de 2 o más píldoras, ya sea en días consecutivos, cuando esto sucede, pues, se debe utilizar también el método de barrera en los 7 siguientes días de la toma de píldora olvidada. Y bueno, se va a tener pues estos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando se dé el olvido de 2 o más pastillas de la primera o segunda semana de blister, ya sea de la presentación de 21 o 28 píldoras, o en el comienzo de uno nuevo, ¿no? De 2 o más días tarde. Aquí se tiene que tomar la píldora cuanto antes y continuar con la pauta habitual. En caso del olvido de 2 o más pastillas en la tercera semana del blister en la presentación de 21 píldoras, en este caso también se debe tomar la píldora cuanto antes y seguir con la toma diaria del resto hasta acabarlas, comenzando un nuevo blister inmediatamente después, ¿no? Sin esperar los 7 días de descanso. En caso el olvido de 2 o más pastillas de la tercera semana, pero en este caso de la presentación de 28, bueno, aquí se deberá pues tomar la píldora cuanto antes y seguir con la toma diaria de las píldoras que contengan las hormonas, ¿no? Hasta acabarlas, desechando pues las últimas 7, ¿no? Y comenzando así con un nuevo blister inmediatamente después. Siguiente, por favor.
Es conveniente saber respecto a esto que los vómitos, la diarrea y tomar tal vez algunos medicamentos puede disminuir la protección de las pastillas. Si se tiene pues alguno de estos síntomas o se precisa alguna medicación, se debe consultar al médico, ¿no? Y mientras tanto, pues utilizar el método de barrera, ¿no? En caso se tenga relaciones sexuales. En Así es. aquellas mujeres fumadoras menores de 35 años, se va a recomendar que utilicen la píldora con la mínima dosis de estrógeno. Y pueden aparecer también sangrados fuera del periodo menstrual, ¿no? Especialmente durante los 3 primeros meses de comenzar a tomar esta píldora, pero por esto pues no lo van a dejar de tomar, ¿no? En cuanto a las ventajas e inconvenientes, con la píldora pues puede modificarse el día de inicio de la regla. También va a proporcionar cierta protección frente al cáncer colorectal. La píldora de tercera y cuarta generación va a aumentar el riesgo de que se formen coágulos sanguíneos venosos y esto pues puede originar tromboembolias, ¿no? Este riesgo es menor que el que se tiene durante el embarazo, ¿no? El uso continuado de este método durante 5 más años va a aumentar el riesgo de sufrir cáncer de cuello de útero. Esto pues solo en mujeres con infección persistente por el virus de papiloma humano. Y bueno, en relación con el cáncer de mama, el uso de estas píldoras es posible que favorezca algo su aparición, pero no hay mucha evidencia científica. Siempre hay que consultarlo esto. En cuanto, acá tenemos algunos ejemplos de las, por ejemplo, el etilenoestradiol con el norgestimato. No, Ujú. primera generación. Sí, sigue. El etilenoestradiol con distintas combinaciones, ¿no? Ujú. Siguiente, por favor. Pasando a lo que es el parche transdérmico, este va a ser un método hormonal que consiste en una pequeña lámina cuadrada adhesiva de plástico que contiene las dos hormonas, ¿no? El estrógeno y el progestágeno, que, bueno, esta lámina pues se pega a la piel y a través de ella va a liberar las hormonas, ¿no? Y estas pasan lentamente y de forma continuada al organismo. La administración de este parche, bueno, se va a poner pues un parche en la piel cada semana durante 3 semanas seguidas y en la cuarta ya no se pone ningún parche, ¿no? Esta pauta se repite todos los meses mientras se esté utilizando este método. El parche se va a aplicar presionando los bordes sobre la piel. La piel tiene que estar limpia, seca y sin vellos, ¿no? Se coloca normalmente pues en zonas que no están expuestas al roce de la ropa, por ejemplo en el abdomen o en la parte superior de la espalda, ¿no? Nunca se coloca en las mamas. Hay que vigilarlo también cada día para poder comprobar que el parche está bien pegado, porque si no lo está, pues va a perder su eficacia, ¿no? También cuando se comienza, se debe utilizar también, al inicio, ¿no? Se debe utilizar el método de barrera durante los primeros 7 días, en caso de que haya relaciones sexuales. Siguiente, por favor. Correcto. En caso de olvidos o retrasos, bueno, como regla general, ante cualquier olvido hay que ponerse el parche lo antes posible, ¿no? Por ejemplo, si se da el retraso en la puesta del primer parche de un ciclo, hay que colocarlo inmediatamente y, bueno, seguir con la pauta normal. Además, pues de incorporar el método de barrera, ¿no? Durante los 7 días. Y, bueno, el día que se ponga el parche se va a convertir en el primer día del ciclo de este método, ¿no? Y se pospone, pues, los días inicialmente señalados para la colocación de los otros 2 parches en función del número de días de retraso. En cuanto al retraso en la puesta del segundo o tercer parche de un ciclo, si el retraso no supera las 48 horas, se sigue la pauta establecida, ¿no? Es decir, se va a poner el parche que corresponda y, bueno, el siguiente se pondrá el día que se tenía señalado, ¿no? Antes del olvido. Pero en caso se hayan superado las 48 horas, se comienza un nuevo ciclo de 4 semanas con la colocación del parche y aparte pues se utiliza también el método de barrera, ¿no? En caso el retraso se haya dado en cuanto al quitarse el tercer parche, se debe quitar pues inmediatamente sin que se modifique la fecha de comienzo, ¿no? De un nuevo ciclo. Y en caso pues de desprendimiento de un parche, si en caso esto ocurre sin que transcurran más de 24 horas, se va a volver a colocar en el mismo sitio o se pone uno nuevo
siguiendo ya después la pauta establecida, ¿no? Pero si ya ha pasado las 24 horas, se comienza un ciclo nuevo, poniéndose pues el parche y también previniendo con el método de barrera, ¿no? Durante 7 días. Siguiente, por favor. Y ya por último vamos a tener el anillo vaginal, que pues se utiliza un anillo hecho de material plástico flexible que se va a colocar en el interior de la vagina, ¿no? Este anillo va a contener las dos hormonas a dosis bajas que se van liberando pues de forma constante durante 21 días y bueno, de ahí pasan a la sangre y ya comienzan con su mecanismo, ¿no? Que es impedir la ovulación. En cuanto a la administración, se va a usar un anillo en cada ciclo. Hay que lavarse las manos antes de colocarlo, quitarlo y comprobar que no esté caducado. El anillo también se va a colocar en la vagina por la mujer, que puede elegir pues la posición que le sea más cómoda a ella, ¿no? Por ejemplo, de pie con una pierna levantada o en cuclillas. Además, también se debe apretar con los dedos índice y pulgar, 2 puntos opuestos del anillo para poder aproximarlos y con suavidad presionarlo, ¿no? Introduciendo ya completamente dentro de la vagina. No importa la posición exacta en la que se coloque, pero sí debe ser lo más profundo posible. Y bueno, en lo que leí decía pues que los músculos de la vagina ya lo ayudan a fijarse en el lugar correcto, ¿no? El anillo se mantiene durante 3 semanas de forma ininterrumpida, sin sacarlo durante ese tiempo, ¿no? Pasado ese tiempo ya el cual se retira el mismo día de la semana que se puso y aproximadamente a la misma hora, ¿no? Y bueno, ya luego se descansa una semana y se vuelve a introducir un anillo nuevo. Si durante las relaciones produce alguna molestia, se puede extraer sin que éste pierda su eficacia, siempre que no permanezca más de 3 horas fuera de la vagina, ¿no? Y se debe lavar pues con agua fría o tibia antes de volverlo a introducir. Durante la semana de descanso, a los 2 o 3 días de haberlo quitado, normalmente se produce un sangrado vaginal similar a la menstruación. Y bueno, si es la primera vez que se usa y justo antes tampoco se ha utilizado ningún otro método hormonal, se va a recomendar pues colocarlo entre los primeros 5 días del ciclo, ¿no? Con el primer anillo y durante los primeros 7 días de su uso, se va a utilizar pues el método de barrera para prevenir, ¿no? Y también va a ser recomendable comprobar regularmente que el anillo siga insertado dentro de la vagina. Siguiente, por favor. Y bueno, en aquellos casos en los que se olvide o se retrase, pues vamos a tener que si se espera más de 7 días para colocarse un nuevo anillo o se mantiene más de 4 semanas, se tendrá pues que poner uno nuevo lo antes posible, ¿no? Y además prevenir con el método de barrera. Además que también si se extrae el anillo por más de 3 horas en las 2 primeras semanas del ciclo, deberá volverse a colocar lo antes posible. Además también de ayudar con el método preventivo de barrera. Y si se extrae el anillo por más de 3 horas en la tercera semana, ya aquí se deberá interrumpir el ciclo, ¿no? Y no volver a usar ese anillo. Pasada ya una semana sin anillo, se va a comenzar un nuevo ciclo con la inserción de un anillo nuevo. Y además, pues, el método de barrera, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo que es el etinilestradiol más el etonogestrel, ¿no? Y los nombres comerciales como el Dolna, el Circlet y el Nuvaring. Creo que eso sería todo. Siguiente, por favor. Correcto. Gracias. No, muy bien, está bien. Sí, está bien. Yo les recomendaría que revisaran lo siguiente. Las normas técnicas sanitarias de planificación familiar 2017. Ahora, con respecto a lo que mencionas a los beneficios de los anticonceptivos, hoy 2023 ya hay beneficios reconocidos. Se sabe que los métodos anticonceptivos, los hormonales, disminuyen el riesgo de enfermedad mamaria benigna, disminuyen el riesgo de cáncer de cuello uterino, disminuyen el riesgo de cáncer endometrio, disminuyen el riesgo de las ITS. Su papel sobre el cáncer de mama, a la luz de la evidencia actual, se ha encontrado de que no aumentarían el riesgo de cáncer de mama. Está en uno de los parrafitos de ginecología de Novak, por si acaso. No estarían implicados en el aumento. Hoy 2023, ¿no? La información que se tiene.
Y claro, pues, ¿no? Los beneficios de la progestina sí es un antimineralocorticoide, un antiandrogénico que puede ser utilizado o sacarse provecho para ciertas patologías. Por ejemplo, hay una progestina de última generación, el Dienogés. Yo lo comenté en clase de teoría que el Dienogés tiene una acción muy buena sobre lo que es la endometriosis. En el caso del trastorno disfórico menstrual, la drospirenona es una muy buena opción. En el caso de la paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, la clomadinona y la ciproterona son de los más aconsejados por su acción antiandrogénica. Entonces, muy aparte del tema de planificación, está el efecto secundario que podría tener para algunas entidades. El MINSA contempla la entrega gratuita de métodos de solo progestina, anticonceptivos orales combinados, el implante y recientemente, esta es cosa de ser de menos de 3, 4 meses, recientemente se ha hecho una inversión fuerte para poder contar y ahora como método ya en el pool de gratuidad la Mirena. Ustedes habrán escuchado seguro estos mitos, ¿no? De la T de plata, T de oro, no hay. Es T de cobre 380 y está Mirena o algún otro método sucedáneo. Que tenga su hilito plateado no es que sea hilito de plata. Esa premisa que el metal, el valor del metal es el que da la protección y no es así. Bien, puedes continuar. Sí, doctor. Bueno, voy a continuar yo con lo que es ya el caso clínico para finalizar con la presentación. El siguiente caso clínico trata de una paciente femenina de 29 años, bueno, con la fórmula obstétrica de gesta 2 para 2, 0, 0 y bueno, 2 hijos vivos, ¿no? Dentro de los antecedentes quirúrgicos de la paciente, pues se menciona una apendicectomía en el año 2009 y 2 cesáreas, bueno, siendo la última en febrero del 2018. Con respecto al método anticonceptivo que manifiesta la paciente, pues bueno, es usuaria del DIU de cobre desde agosto del 2018, el cual pues fue insertado en atención primaria con el control inmediato de inserción satisfactoria y con los controles posteriores, las cuales no tenían ningún hallazgo. Luego de 2 meses que a la paciente le administraron, ¿no? Lo que es, bueno, fue la inserción del DIU, se le hace el control que tiene que realizarse. La paciente se encontraba asintomática, pero ya había una sospecha de un desplazamiento del DIU. Se va a realizar una ecografía y esta pues revela, ¿no? Que hay un desplazamiento del DIU a nivel cervical. Por este motivo es que se intenta la extracción del DIU, la cual pues no fue satisfactoria, ¿no? La paciente es hospitalizada en el agosto de 2019. La paciente pues ingresa sin dolor al reposo, afebril y sin ninguna sintomatología intestinal. Pero se va a destacar lo que es un dolor moderado a la palpación profunda en el hipogastrio y bueno, no hay signos de irritación peritoneal. Por este motivo se va a programar una nueva extracción vía vaginal, pero igual que que la vez anterior no se logra satisfactoriamente, entonces se va a producir el corte de ambas guías del DIU. Procede con lo que es un estudio de la ecografía transvaginal, la cual pues va a evidenciar que el dispositivo se encuentra parcialmente en la cavidad peritoneal por la cara lateral uterina y sin líquido libre. O sea, Entonces, hizo perforación uterina. Sí, doctor, justamente de eso Ujú. trata Algo el caso. inusual. Ya correcto. Sí. Entonces, bueno, luego de ello se decide realizar más que todo para una estabilidad de la paciente, se decide realizar lo que es un abordaje laparoscópico para una exploración y pues para también retirar el dispositivo, ¿no? Se va a realizar la exploración por un trocar umbilical de 11 milímetros para óptica de 0 grados y dos trócares accesorios en ambos flancos, uno que es de 5 milímetros y el otro de 11 milímetros. Ya durante la exploración se va a visualizar lo que es una fístula útero-yeyunal con el DIU en migración, ¿no? Entonces, así como se ve en esta imagen. Y ya luego, debido a este hallazgo, ¿no? Del compromiso de la asa del yeyuno, es que se va a realizar la cirugía en conjunto con el equipo de cirugía general, ¿no? Porque ya la afectación es a nivel del intestino. Entonces, se va a llevar a cabo una fistulectomía con una tijera laparoscópica y
pues luego se realiza la extracción del DIU, ¿no? Así como se ve en esta imagen, ya que se está extrayendo el DIU es completamente removido, ¿no? Aquí se está haciendo bueno, se manifestaba lo que es la afectación que había a nivel del yeyuno. Bueno, entonces, debido a la evidencia, ¿no?, de los bordes del yeyuno que estaban parcialmente resecados, estos eran vitales y el defecto era menor a un 10%, menor a un 10% de lo que es la circunferencia intestinal. Entonces es por ello que se decide o se opta por lo que es un cierre primario en 2 planos para yeyuno y un plano para el útero, con una sutura trenzada reabsorbible, esto vía laparoscópica. Ya con esta operación, con esta intervención, la paciente pues ya evoluciona favorablemente, va a haber una adecuada tolerancia a la ingesta oral de alimentos y es dada de alta al tercer día postoperatorio con controles posteriores ya por la especialidad de ginecología y obstetricia, esto hasta diciembre del 2019, ya sin síntomas la paciente, ¿no? Bueno, igual no presentó ningún tipo de síntoma durante todo el curso, ¿no? Entonces, dentro de lo que va a ser la discusión de este caso clínico, como bien ha mencionado ya mi compañera, el DIU es un método anticonceptivo popular. Este es de bajo costo y también es reversible, ¿no? Y este pues va a ser implantado dentro de la cavidad uterina. Si bien este método es seguro, puede presentar ciertas complicaciones. Dentro de las más usuales es pues una falla en la inserción, el dolor abdominal, reacción vasovagal, riesgo de infecciones, ya que no evita lo que van a ser las enfermedades de transmisión sexual, alteraciones de la menstruación y expulsión, y pues no tan frecuente se menciona lo que es la perforación uterina, que es lo que se presentó en este caso en la paciente, ¿no? Ahora, los factores de riesgo que se van a tener para que pueda desarrollarse o que se produzca lo que es la perforación uterina, se mencionan aquí pues el DIU de cobre, que es lo que es el método que con el método que la paciente contaba, que la inserción sea durante la lactancia, que pues también podría tener sentido, ¿no?, con lo que es la paciente, porque había dado a luz recién en febrero y se colocó el DIU en agosto. Que haya una menorrea posparto o que el posparto sea menor a 6 meses, que el útero esté pues en retroversión en casos de nuliparidad, en antecedentes de aborto y bueno, ya luego pues se considera también la experiencia, ¿no?, del personal de salud que haya eh, realizado el procedimiento, ¿no? Entonces, van a haber o se han postulado 2 mecanismos para que pueda ocurrir lo que es la perforación uterina, por lo que va a ser perdón, la introducción de lo que es el DIU. Entonces, dentro de los mecanismos, pues se tiene al mecanismo inmediato, que va a ocurrir pues al momento de la inserción del dispositivo, debido pues al traumatismo directo en la pared uterina. Suele ser más común que ocurra en este momento en el que se va a administrar, y cuando cuando se ocurre en la administración, no va a ser diagnosticada, ¿no? Ya luego se tiene a lo que va a ser la tardía, en la cual pues esta va a ser secundaria a la erosión gradual a través del miometrio. Y bueno, es difícil en sí establecer en qué momento es que se haya ocurrido, ¿no?, la perforación, pero como mencionaba que es más frecuente que ocurra al momento en el cual va a insertarse el dispositivo. Correcto. Entonces, bueno, para continuar, entonces se dice, ¿no?, de que el desplazamiento del DIU puede ser gradual, tanto desde el momento de la inserción, en donde el daño a la pared uterina pues no va a ser completo y se va a producir lentamente en el tiempo, ¿no? Y va a generar poca sintomatología en la paciente, como se observó en el caso, ¿no?, que la paciente tanto en la sospecha como al momento del diagnóstico no presentaba ningún tipo de síntoma, ni siquiera en lo que es cuando es hospitalizada, ¿no? Entonces, en este caso, pues la paciente tenía el antecedente del control inmediato satisfactorio luego de la inserción del DIU, y aunque el diagnóstico de migración a lo que es la cavidad peritoneal se realizó luego o posterior al año de la inserción, se va a sospechar que este desplazamiento ocurrió a los 2 meses. Mediante la ecografía, pues no se interpreta que hay un desplazamiento cervical.
Esto puede estar pues en un contexto de una migración al peritoneo que no haya sido bien diagnosticada, y esto explicaría también pues la dificultad que existió para el retiro del dispositivo, ¿no? En los dos momentos que se intentó. Entonces, la perforación por un DIU con posterior migración hacia los órganos vecinos es un evento poco frecuente, como mencionaba, pero bueno, y se va a describir cerca de un 15% de los casos, y dentro de los órganos que pueden verse más afectados es el intestino delgado, pero también pueden afectarse otras estructuras como lo que va a ser el aumento mayor, también el saco de Douglas. Pueden también presentar daños, ¿no? Pero el más frecuente es el intestino delgado. Entonces, las fístulas útero-yeyunales van a ser un evento poco habitual en lo que es la práctica clínica. Se van a diferenciar de las migraciones enterales del DIU, ya que estas van a presentar pues un trayecto que va como comunicar el útero con el yeyuno. Las causas para que pues pueda o que se manifieste o que ocurra lo que va a ser las fístulas uteroyeyunales, pues como mencioné, pues van a ser secundarias a un trauma, a un legrado de la cavidad uterina, a enfermedades inflamatorias o neoplasias, ¿no? Que puede ser lo más frecuente. Dentro de los signos y síntomas, puede presentarse pues no lo que es el dolor abdominal o pelviano, el cual puede ser agudo o crónico. Va a haber también pues un sangrado uterino normal, fiebre y diarrea, pero lo que se debe considerar es que aproximadamente un 30% pueden ser asintomáticas, como ha ocurrido en este caso, en la cual pues la paciente cursó totalmente asintomática, pese a que ya había también la existencia de una fístula útero-yeyunal, ¿no? Que ya vendría a ser una complicación un poco mayor. Bueno, también puedes destacar el uso de lo que es la ecografía, que es una herramienta útil para poder confirmar o descartar la presencia del dispositivo dentro de la cavidad uterina, ya sea en migración o fuera de la cavidad, pues, ¿no? Ya la remoción, ¿no?, del dispositivo va a ser indicada lo más pronto posible. Esto por las complicaciones que puedan presentarse debido al dispositivo, ¿no? Por ejemplo, la fibrosis, una perforación de una víscera hueca, la formación de los abscesos, un vólvulo, o, pues, bueno, como en el caso, la formación de una fístula uteroyeyunal. El tratamiento de la complicación va a depender del sitio o el órgano en el que se haya afectado. Como en el caso de la fístula, puede ser necesario hasta una resección intestinal con una anastomosis, ¿no? Pero en el caso que se presentó, se realizó, ¿no?, lo que es una fistulectomía, porque se evidenció de que los bordes del intestino eran vitales y pues el defecto era menor a un 10% de la circunferencia intestinal. Es por ello que se decide en un cierre primario con una sutura reabsorbible en dos planos, vía laparoscópica, y como ya se había mencionado, con esta intervención ya la paciente evoluciona favorablemente. Y bueno, ya como conclusión del caso, ¿no? Se tiene de que la migración y también pues el desarrollo de una fístula hacia el intestino delgado, por lo que va a ser un DIU, es un evento poco frecuente, pero que se debe sospechar ante la no visualización del dispositivo en lo que es la cavidad uterina, ya que pues a pesar de contar con una presentación clínica poco sintomática, o incluso que ésta sea sintomática, tardar en el diagnóstico y también pues no dar un tratamiento puede provocar complicaciones más graves en las pacientes, ¿no? Y bueno, básicamente, bueno, esa es la referencia y básicamente eso sería toda la presentación, doctor. Gracias. Gracias, muchas gracias. La verdad que ese tipo de complicación de perforación uterina no es inusual, ¿no? Es muy inusual. En todo caso, está asociado, pues, como bien dice, ¿no?, los primeros meses a la colocación. Más que el DIU haya migrado y perforado, se haya entrampado, se haya enclavado en el miometrio, como bien mencionas, ¿no?, se estaría en relación al momento de la colocación, y que en esos meses ha estado, felizmente la dama no le ha hecho mayor trastorno, pero lentamente ha ido saliendo y ha fistulizado, ha perforado intestino. Ahora, lo que sí vemos en complicación con DIU en nuestro medio es DIU y embarazo. DIU y embarazo, que el DIU puede fallar. Y el DIU puede fallar en la medida que esté mal ubicado o muy descendido del fondo uterino. Una de las premisas importantes para que pueda ejercer su acción anticonceptiva es que el DIU esté insertado
lo más fondo, en la parte más profunda, que digo, la parte más profunda no, sino en el fondo endometrial. Si está ubicado en la vecindad del istmo del cuello uterino, el método tiene la posibilidad de fallar, es decir, coexistir embarazo y el DIU, por lo que se tiene que tener cautela al momento de colocar el DIU. Una de las acciones muy buenas es que se haga la histerometría. Ni bien uno va a colocar el DIU, ya está listando todo el equipo, tiene que hacer la histerometría, que es el paso de medir la cavidad endometrial, qué tan profundo es. Y con esa profundidad calibra la longitud del inyector del DIU para que al colocarse dentro, lo haga en el fondo endometrial y así no haya esas fallas, ¿no? Esa tasa de falla. Y si hubiera embarazo con DIU, hay una premisa general. Si el DIU está por debajo del embarazo, por debajo del saco gestacional, es decir, cerca al cuello uterino, se podría intentar su extracción. Dado que DIU y embarazo en el primer trimestre aumenta la tasa de abortos espontáneos. Entonces, una opción de proteger el embarazo es retirar el DIU, aumenta ese riesgo, pero con la salvedad de que ese DIU tiene que estar pues en la vecindad del cuello uterino. Si está insertado colindante, implantado en la vecindad del cuello uterino, del saco gestacional, la extracción puede encerrar más riesgos, ¿no? Puede echar a perder el desarrollo del embarazo. Hay que ser muy cautos al momento de ayudar a la paciente a escoger qué método va a seguir. Pareciera que los métodos hormonales son los más recetados y fácil de indicar, ¿no? Para todo píldora, pero hay que tener en cuenta las contraindicaciones que tiene cada método. Hemos escuchado hablar de enfermedad hepática, hemos escuchado hablar de tromboembolia, hemos escuchado hablar de enfermedades autoinmunes como el lupus, cardiopatía, enfermedad cardiovascular. Todas esas condiciones tienen que sopesarse al momento de hacer el cotejo. Ahí se llama esta actividad, cotejar, si el método le es adecuado o no a la paciente. Cotejar bien para que pueda escogerse bien el método y le sea beneficioso. Si hay alguna pregunta para los ponentes o preguntas abiertas, con todo gusto para resolverlas, ya para finalizar esta sesión. ¿Estamos bien? Jocelyn. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, soy Campuzano. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No te vi en la primera parte, dime. No, sí está en la primera parte. Quería preguntarle en relación a los anticonceptivos combinados, la diferencia entre el de 21 días y 28 días, porque en una parte de la diapositiva decía que en el 28 días, los 7 últimos no tenían hormonas o algo así, y en el otro creo que decía que eran progesterona de los últimos 7 días. No sé si nos podrían aclarar eso. Bueno, comercialmente los anticonceptivos en píldoras vienen en dos presentaciones según el número de tabletas, de 21 y de 28. De 21 tabletas, porque todas las 21 tabletas tienen el mismo principio activo, por decir, ¿no? Etilestadiol más ciproterona. Etilestadiol de 20 con ciproterona de 30. Toditas las pastillas de las 21 tabletas tienen esa misma combinación, ¿sí? 21 tabletas, ¿por qué? Porque esta posología exige de que el que lo va a tomar tenga una semana de descanso. Una semana de descanso donde en esa semana, por la supresión anticonceptiva, le va a venir la regla, entre comillas. Es el método uno de los más populares. El segundo es que vengan las 28 tabletitas, donde están las 21 tabletas no sabidas, y 7 tabletas de placebo, o un preparado de sulfato ferroso que le ponen ahí. Básicamente placebo, es para no perder la cuenta de las pastillas. ¿Sí? Esas son las dos presentaciones clásicas en tabletas 21 por 28. Sin embargo,
Han salido presentaciones de solo progestina de 28 tabletitas, donde ya no tienen el anticonceptivo, ya no tienen el placebo. Las 28 tabletitas toditas son para tomar una tras una. Y eso tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas particulares. ¿Sí? Muy bien. Aclara tu duda. Si no, otra pregunta. Bueno, en una de las diapositivas había que decía que las últimas 7 eran solo progesterona. Por eso era mi duda. Progesterona. No me parece Progestina. haber visto eso. A ver si lo puedes ver, colocar, por favor. En uno de esos cuadritos que había puesto. A ver, los ponentes si Bueno, pueden decía poner una 21 observación. y 7P, por eso preguntaba. Entonces, Era 7P de placebo. A de ver, placebo. Está bien. Disculpa, no doctor. te Ya pases, entendí. oye, por favor, atento a lo que está ahí. ¿Alguna otra pregunta más? Vamos a resolver problemas. Doctor, disculpe una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Sí, dime. Bueno, es un caso, ¿no? O sea, mujer sin ningún antecedente patológico o familiar. Hace 3 meses que no regla y quiere tener un método anticonceptivo, pero aún no regla. Entonces se le medica con progestinas para que se logre la menstruación y de ahí proseguir con algún método anticonceptivo, ¿o cuál sería la medida de tomar en ese caso? Ya, una dama que quiere empezar a usar método anticonceptivo, una joven que quiere empezar a tomar método anticonceptivo, pero tiene la particularidad de que sus ciclos menstruales son irregulares, vienen con episodios de amenorrea, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, yo diría en esta dama que está con este retraso menstrual o amenorrea, demostrar primariamente si esa amenorrea es secundaria a un embarazo. Lo primerito, demostrar que no hay embarazo. Y sí, claro, demuestras que no hay embarazo o demuestras muestras en lo posible la etiología de la amenorrea y podrías iniciar el método anticonceptivo hormonal. Eso sí, el método anticonceptivo hormonal puede ser beneficioso en las mujeres con amenorrea, no solo para cuidarles, sino porque también le puede ayudar a tener una mejor o frecuencia de control de su ciclo menstrual, por si acaso. Pero antes de administrar el método tienes que asegurarte que la amenorrea no sea por embarazo. También lo contrario es cierto. Si una mujer está presentando un sangrado genital abundante, irregular, que no guarda patrón con el ciclo menstrual, tú no le puedes lanzar de buenas a primeras, ya tomes anticonceptivo para que le corrija. No se hace eso. Bien claramente dice la recomendación, en mujeres que tienen ciclos menstruales o sangrado vaginal inexplicable o no determinado, no se debería emplear este método anticonceptivo hormonal de entrada. Primero hay que estudiar, descartar de qué se trata, antes de iniciar un método anticonceptivo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, más mi pregunta era, claro, o sea, si no tiene ninguna otra patología, ¿no? Bueno, descartado todas las patologías. Podría empezar a tomar método anticonceptivo. ¿Se le induce primero la menstruación, doctor, o ya No, a se puede cualquier iniciar. tipo? Se determina que no está embarazada, se determina por ecografía que su endometrio no está afectado, puede iniciar el método anticonceptivo. Esa consideración particular de que debe tomar con la regla es solo para efectos de estar seguro que no hay embarazo. Pero si tú estás demostrando que no hay embarazo, puedes iniciar el método a la brevedad. Gracias, doctor. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, conmigo fue esta sesión. Nos estaremos viendo en el transcurso de los siguientes días. Mi grupo de práctica no está acá. Creo que mi grupo de práctica... Sí estamos, doctor. Aquí estamos, doctor. Somos casas, sí, Chinchay. Jocelyn. Ah, claro, Jocelyn. Sí. Y Rosario. Mañana tengo guardia en la noche. He citado a 2 compañeros suyos también de la rotación pasada. Y para que estén, hoy día, por ejemplo, han venido a la sesión, he estado en la mañana en visita médica.
Sí, tuvieron que sacrificar, creo, concurso, pero está con la práctica, pero se han quedado bastante contentos. Mañana estoy de guardia en la noche, ¿sí? Los espero. Sí, doctor. Listo, hasta entonces. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, Bueno, chao. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.